Hola, vamos a hacer un repaso del caso de estudio del trabajo práctico número 2. En este trabajo práctico debíamos diseñar un formulario para registrar productos. Estos registros, cuando se presionara el botón agregar, pasarían al string grid, en donde nosotros podemos observar que dentro de su propiedad tiene 4 columnas, ¿sí? Pero se cuentan desde 0, o sea, esta sería la columna 0, código sería la columna 1, descripción la columna 2 y precio la columna 3. También debíamos agregar un botón salir para cerrar la aplicación. Acá en rojo tenemos todos los names de los objetos o de los componentes. Cuando hacíamos esta aplicación no se controlaba qué se ingresaba en código ni en precio, y se podían repetir los códigos o se podía ingresar cualquier tipo de letra o de lo que sea. Entonces, también vemos que en el string grid una de las propiedades importantes es la cuenta de las filas. Estos se irán actualizando cada vez que presionemos el botón agregar. Se irán agregando filas con diferentes registros. Entonces veamos, este es el name de la grilla, va a ser GRD productos. El evento más importante a programar será el del botón agregar. Entonces acá vemos el aspecto, ¿no es cierto?, del programa. Declararemos una variable y vemos cómo se cuentan las filas. O sea, cada vez que presionamos el botón agregar se irán actualizando las filas de a uno, y eso se irán agregando en las celdas del string grid. Y vemos acá que la columna 1, la columna 2 y la columna 3 están en el primer subíndice, y en el segundo subíndice vemos las filas. Entonces el código irá en la columna 1, etcétera, etcétera. Bien, no nos detendremos tanto acá, y sí haremos con más detalle el caso de estudio del trabajo práctico número 3. Acá debíamos modificar el proyecto anterior para que validemos que todos los datos se ingresen obligatoriamente, o sea, que estén bien, que sean correctos, que el precio sea numérico y que el código sea numérico. Y más importante aún, que el código no se repita, ¿eh? Entonces eso hay que validarlo. También, por supuesto, mostrar y actualizar el total acumulado, o sea, una actividad nueva en la cual sumaremos todos los precios. También se nos pide que utilicemos una estructura de datos que la creamos nosotros en este caso, que es un vector de registros. ¿Cómo se define este vector de registro? Primero debemos definir un registro, que lo vemos acá. Definimos una cadena de 20, que es un string de 20, y acá está la forma de definir el tipo registro, con sus campos, código, descripción, precio. También definimos, fíjense, declaramos, el tipo vector, que es un arreglo de tipo registro. Y luego declaramos las variables. FRM productos es el formulario, esto no lo escribimos nosotros, se crea automáticamente cuando se creó el formulario, y le pusimos el name en el formulario. Lo que sí vamos a agregar son las variables globales para el formulario. Acá sí es importante utilizar variables globales, ¿eh? Entonces acá definiremos declararemos una variable P de tipo registro, una variable B que es de tipo vector, o sea, una lista de estos registros, como se ve en la imagen de más arriba. Y también el N, que servirá para saber la cantidad de datos que tiene el vector. Y una variable lógica, ok, para ver si es que están bien ingresados todos las validaciones, o sea, si las validaciones están bien. Bien, entonces en alguna parte del programa se podría, para ver cómo funciona el registro, es a través de punto. Entonces se pone la variable punto código y se le asigna un valor.
lo mismo para descripción y lo mismo para precio. Vemos también más abajo la asignación, cómo se podría hacer para el vector, como un ejemplo. Entonces acá todo el registro se asigna a la posición 1 del vector. O sea, b1.código será 12 y así para los otros también, b.descripción, b.precio. Más abajo se puede ver que los subíndices cambian y también le cambio los datos para ir agregándolos a cada uno. Y siempre, por supuesto, teniendo en cuenta que el código sea diferente para cada uno y que estén todos los datos completos. Pero eso lo haremos mediante el programa. Antes de pasar a la parte de programación, es necesario saber cómo funciona el Pascal. Fíjense en la estructura de control condicional simple, con una sola acción, en pseudocódigo lo escribíamos de esta forma. En Pascal lo deberemos escribir así, donde el punto y coma acá va a representar el fin si de esta estructura condicional simple, cuando tengo una sola acción. Cuando tenemos una condicional simple con varias acciones, que en pseudocódigo lo podríamos escribir de esta forma, en Pascal lo debemos escribir de esta manera. O sea, lo encerramos a las acciones entre begin y un end. Y este punto y coma final representaría el fin sí, como nosotros lo conocíamos acá. Para el condicional doble con una sola acción, la forma es esta, pero en Pascal tiene esta forma, teniendo en cuenta que acá que no va un punto y coma, porque si pondría un punto y coma se cerraría esta estructura condicional y este si no quedaría bueno, lo mismo para el condicional doble con varias acciones. La forma sería como la vemos acá, con punto y coma cada una de las partes, pero en Pascal sería de esta manera, teniendo en cuenta que este en de acá no lleva punto y coma, porque si no este else también quedaría descolgado. Lo que vimos anteriormente, o sea, vale lo mismo para la estructura de control para, fin para y mientras, fin mientras. Es exactamente igual, o sea, la forma de agrupar las acciones. Bien, ahora ya abierto el Lazarus, podemos observar que ya hicimos el diseño del formulario, en el cual podemos notar que este componente es un edit y se denomina edit código en el name. Lo mismo para la descripción, edt descripción, edt precio. Todos son de tipo edit, o sea, de cadena de caracteres. Todo lo que vaya acá adentro van a ser cadena de caracteres y nosotros lo debemos transformar a números. Cuando hagamos clic en el botón agregar, se agregarán por supuesto los registros acá. Cada fila será un registro. Como ya sabemos, hay una sola fila, el contador de fila está en 1 y el contador de columnas es 4. Pero recuerden que este es el 0, código es 1, descripción 2 y precio 3. También vamos a totalizar los precios, van a ir sumándose. Y presionando el botón salir, vamos a cerrar la aplicación. Bueno, cuando hacemos, ustedes para acceder al grid deben hacer doble clic y podrán, ¿no es cierto?, escribir los datos de código, descripción y precio. Bien, por ahora no lo vamos a hacer porque ya están escritos. Muy bien, cuando vamos a la parte de programación, ¿qué es lo que vemos acá? En la sección de tipos, vamos a declarar el registro. Lo vemos acá como está el registro. Y el tipo vector, que es un arreglo de ese tipo de registros. Más abajo vemos las variables, como ya lo comentamos anteriormente. Entonces,
vamos a hacer todos estos procedimientos y función, y esta función. Vamos a leer un registro válido, vamos a hacer una función que nos devuelve un tipo lógico que sí que devuelve un producto que existe o que no existe. Vamos a agregar ese producto al vector, vamos a actualizar el total de los precios y vamos a mostrar los productos en el string grid. Muy bien, entonces acá el procedimiento más importante sería el botón agregar, el evento del botón agregar. Entonces, cuando presionemos y hagamos un clic en ello. Entonces lo que primero va a pasar es, vamos a leer un registro válido. Esto va a devolver una variable lógica que va a ser global, ok. Si el ok es verdadero, seguiremos para este lado, y si el ok es falso, mostraremos el mensaje que se debe ingresar todos los campos correctamente. Después también buscaremos si existe ese producto P, que son variables globales, y si existe vamos a agregar el producto en el vector, mostrar y actualizar, pero si no, no pasa, el producto ya existe. Muy bien, acá vemos el evento del botón salida, que lo único que hace es cerrar. A veces es importante inicializar las variables, y bueno, podemos agregar una nueva sección que es inicialización, que lo escribimos, y en este caso pusimos que al n le asignamos 0. No sería del todo necesario porque siempre las variables se inicializan en 0, pero bueno, para asegurarnos. Entonces nos dirigimos al primer procedimiento para ir viendo cada uno de ellos. Entonces, leer un registro válido, recuerden que vamos a trabajar todo con variables globales, o sea, P, B, N y OK son variables globales. Declaramos dos variables locales para estos procedimientos que ya son predeterminados, que validan del formulario productos del edit código.text. Fíjense que debemos escribir sí o sí el formulario productos para acceder al componente del edit del código, el texto. Si eso está bien escrito como número, pasará a p.código, que es el registro, y la variable código 1 tendrá el valor 0. Lo mismo para el precio. Entonces, si el código 1 es 0 y el código 2 es 0, entonces OK está en verdad, y también asignamos la descripción al P, al registro de un producto para que lo tengamos todos juntos. Si no ocurre que esto sea así, entonces OK es falso. Bueno, pasamos a la función existe producto sin parámetros, o sea, no tiene datos adentro de los parámetros, pero devuelve un valor lógico. Declaramos estas variables, existe, y lo único que hacemos acá es buscar. Esto ya lo hicimos en la primera parte de la materia, que buscamos dentro del vector. Empezamos en 1 porque no vamos a utilizar la función para, sino la función mientras, para que apenas encuentre alguno que existe, ya termine. Entonces voy a buscar dentro del vector, en el código, voy a ver si es que el nuevo producto, el código es igual. Entonces si es igual, existe true, o sea que ya está dentro. Y si no, se aumenta en 1 el subíndice para que termine hasta el último valor del vector. La primera vez el n es 0, entonces directamente termina, significa que no existe el producto porque recién empieza. Pasamos al próximo procedimiento, que es agregar el producto en el vector. Se actualiza el n, es una variable global, entonces se lo aumenta en 1, y dentro del vector, en la última posición, se agrega, se asigna el P, que es todo el registro completo. Bien, después, ¿cómo hago para actualizar el total? ¿O cómo hacemos para el total? Bueno, declaramos la variable suma, que es el acumulador, después para pasarlo a cadena, y un contador i. La suma en 0, y sumamos todos los datos de los precios. Lo pasamos a string y lo asignamos al formulario en el total. Siempre haciendo referencia
a la variable del formulario. ¿Cómo hago ahora para verlo en el string grid? Bueno, esto puede ser un poquito complejo, pero acá lo que hacemos es, como todo el vector lo vamos a volcar en esta grilla que es una matriz, entonces la cuenta de las filas lo ponemos en 1 para que empiece. Todas las veces que carguemos el vector se va a volver a cargar totalmente la grilla de nuevo. Entonces recorremos desde 1 hasta n, actualizamos el número de cuenta, o sea el contador, lo actualizamos, lo aumentamos en 1. Después la fila ya estará en 1, en 2, vaya a saber dónde está el i. Entonces la fila va a ir aumentando cada vez más y vamos a cambiarlo a texto, lo que era el código y el precio, y finalmente le asignamos al formulario, a la grilla que está dentro del formulario, en la columna 1 el código, en la columna 2 la descripción, pero lo que está en el vector, y de la columna 3 el precio, pero este también estaba en el vector anteriormente. Acá lo importante de ver es que usamos el FRM producto, no así en el primer caso del trabajo práctico número 2, que no hacía falta porque esta grilla estaba dentro del botón agregar field, que no hacía falta. Muy bien, eso es todo por ahora. Gracias.